Bueno, mis hermanos, buen día. Vamos a continuar con nuestra segunda carta a Timoteo, aprendiendo a ver qué más dice Dios a través del apóstol Pablo. En un segundo cuadro aquí el cronómetro. Bueno, mis hermanos, antes de orar, vamos a recordar lo que se miró los anteriores domingos. A ver, ¿quién recuerda qué aprendimos esos domingos pasados? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién apunta? ¿Qué aprendimos? Bueno, les recuerdo. Pablo habla de la seguridad en Cristo, ¿no? Recordando que su ministerio estaba dado por la voluntad de Dios y hay una promesa de vida en Cristo. ¿Qué debía hacer Timoteo? Recordar que el llamado que él tenía no era humano, sino divino. Él tenía un llamado divino. Por eso, nuestra fe y circunstancias nunca deben estar en contraposición con esa promesa que tenemos, ¿no? En este mundo vamos a pasar por aflicciones. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la fe es la que nos debe ayudar a seguir. Pero algo importante también que aprendimos es que la fe verdadera se transmite y se mantiene viva. ¿Se acuerdan? La fe verdadera se transmite y se mantiene viva. ¿Por qué Timoteo tenía una fe no fingida? ¿Por qué? ¿De quién la heredó? Eso nos decía Eddie, ¿no? La fe primeramente debe habitar en los padres para que después pueda ser transmitida a los hijos. Pero si no hay fe en los padres, ¿qué esperamos de los hijos? Nada. Debe ser transmitida, mire. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, la fe. Usted dice: ay, ¿yo qué les dejo a mis hijos? ¿Qué les dejo en el banco? ¿Qué les doy? La fe. La fe es lo más importante. Eso los va a ayudar en toda su vida y en la eternidad, mire. La fe. La fe genuina se enseña con el ejemplo y deja huella en las generaciones, mire. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, ¿lo estamos haciendo en nuestra familia con nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dejando un legado de fe a nuestra familia y a aquellos que nos rodean? Preguntémonos. Y como decía Eddie, la fe auténtica se prueba en acción. Decir palabras es muy bonito, pero actuar en base a la fe, ese es el reto que tenemos. Ese es el reto. Yo le puedo decir: hijo, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, lo que decía Eddie. Pero si yo no lo hago, ahí como el niño va a decir: pero no entiendo, me dice que ore, pero él no lo hace, entonces ¿qué hago? ¿Sí? No hay una consecuencia en las palabras, otra palabra, ¿no? ¿Cómo es? Coherencia, pero hay otra que se me fue. Consistencia, eso, no hay consistencia, ¿no? En las palabras, mire. Entonces los niños quedan perdidos, ¿qué hago? ¿Sí? También le dice Pablo: aviva el fuego de tu don. ¿Con el poder de quién? De Dios. Aviva el fuego del don. Porque le dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. El creyente no puede vivir en la pasividad y el miedo. Y vamos a ver que Timoteo pudo haber llegado a sentir temor y miedo. Pablo dice: no, no puedes tener temor y miedo. Levántate. ¿Sí? Y la pregunta que nos hace el Señor es: ¿estás dejando que el miedo apague tu fe? ¿Algo te atemoriza para dejar que tu fe se apague? Recuerda, el Espíritu Santo ya nos ha dotado de un don. Él nos acompaña en esta carrera y nos respalda. ¿De qué tememos? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
valentía, amor y disciplina espiritual. Eso fue resumido lo que aprendimos, pero si usted quiere recordar esa prédica o no la escuchó, vaya a YouTube, ahí está, ¿sí? Vaya a YouTube. Como dice mi madre, a tuyo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que tu santa palabra este día ilumine nuestras vidas, Señor. Que podamos estar nuestros oídos atentos a esta palabra, Señor. Dame la sabiduría, Señor, para transmitirla y dale a mis hermanos la humildad para recibirla, Señor, con un corazón dispuesto, Dios. Porque nosotros somos los vasos de barro, instrumentos que tú usas, pero la palabra es tuya, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ella, Señor. Llévate el cansancio, la pereza, el sueño, la desidia, Señor, y que podamos honrar tu palabra, Señor, al escucharla y al vivirla, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar. En el versículo 8, primera de Timoteo 1:8. En la introducción que hizo Eddie, nos daba... segunda de Timoteo, sí, perdón. Sí. Sí, es que no le coloqué el 2. Segunda de Timoteo, era para ver si estaban atentos, mire, pero sí están bien atentos, mire. 1:8. En la introducción que hizo Eddie daba unas pinceladas del contexto, lo que está pasando Timoteo, ¿no? De lo que está pasando. Dice, por tanto, le dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice, mira Timoteo, con base en lo anterior, en esa fe no fingida que profesas, en ese amor, en ese dominio propio y a causa de ese don que tienes, a causa de tu llamado, no te avergüences. No te avergüences, le dice. ¿De qué no debía avergonzarse Timoteo? El texto lo dice, de dar testimonio de nuestro Señor Jesús y tampoco de Pablo. No debía avergonzarse. Cualquiera que conociera el testimonio y la vida de Timoteo pensaría que es improbable que este hombre se avergonzara de Pablo, mucho menos del Señor Jesús, mire. Era improbable. ¿Pero qué significaba avergonzarse? Mire, la palabra que usa el original es epaiskunomai. No le pido que se la aprendan, eso es lo de menos, ¿no? Porque pues, para aquí que hablemos griego, yo creo que el Señor viene. Pero epaiskunomai equivale a sentir vergüenza, deshonra, retraerse por miedo a la opinión ajena, a la burla o a la persecución. Retraerse. Mire, implica no querer identificarse públicamente con alguien o algo por temor a sufrir rechazo, burla o persecución. Eso era avergonzarse, mire. Estar avergonzado de sufrir o de recibir las consecuencias de dar testimonio de Cristo. Por eso el verbo que usa ahí en el tiempo presente es nunca te avergüences continuamente. Nunca te avergüences, Timoteo. Jamás te avergüences. Imagínate que estás en medio de varios ateos y te preguntan, ¿tú eres cristiano? Yo te he visto salir de una iglesia. ¿Qué dirías? Ay, no, ese día yo fui de paso, ese día me invitaron y yo fui de paso, nomás fui a acompañar a un amigo. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Solo soy simpatizante, dirías de pronto? ¿O dirías con la frente en alto, sí, soy cristiano? ¿Qué necesitas saber? Pregunte. ¿Cómo actuaríamos, hermanos? A mí me sucedió algo parecido cuando trabajé en la registraduría de Ipiales. En esa época me preguntaron si yo era cristiano. Recuerdo que ahí había uno que era como ateo, yo no sé ni sé en qué creía. Había un burlador del evangelio, que le usaba burlarse del evangelio. Había otro que era metalero, me acuerdo. Y había otros que ni sé en qué creerían. Me preguntaron, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí, soy cristiano.
Les prediqué a algunos, otros no quisieron escuchar y otros se burlaban, ¿sí? Pero mire, ese día marqué un precedente. Soy cristiano. Y ellos sabían eso. Así se burlen o lo que sea, marcamos un precedente al decir que somos seguidores de Cristo. Marcamos un precedente. Ahora que estaba en la oficina y les da por decorar todo eso de Halloween, que iban a colocarme que es que una arañita debajo de mi puesto. Yo dije, no, muchas veces, no, yo soy cristiano y eso a mí no me gusta, ¿sí? Eso tiene cosas que espiritualmente está mal y pues se ríen a veces, ¿no? Porque la gente no entiende en su ignorancia. Pero marcamos un precedente, mis hermanos, donde quiera que estemos. Y ese día marqué un precedente. Recuerdo que le prediqué al vigilante de allá, al guardia de ahí de la registraduría, y lo llevé a la iglesia ese día, ese domingo. Un terrible error. Pastor lo sacó corriendo, mire. Porque ese día se puso a hablar de la plata y que deben dar plata. Una iglesia pentecostal con el evangelio de la prosperidad, mire. Ni más, mire. Tristemente. Pero marcamos un precedente, mis hermanos, con el evangelio. Ojalá no se haya llevado la sensación de que todos los cristianos éramos como este pastor, ¿no? Porque ahí es terrible. Pero le seguí hablando cuando tuve la oportunidad, mire, a este hombre. Pero marcamos un precedente, mis hermanos. ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano entre tus supuestos amigos o compañeros o familiares? ¿Te avergüenzas? Porque si es así, no conoces ni a quién sigues ni en quién crees. Jamás, mis hermanos, pase eso. ¿Timoteo podía llegar a avergonzarse? Posiblemente sí, no de Cristo, ni del evangelio, ni de su fe porque era genuina, pero sí podía sentir temor de lo que podían hacerle. Pablo anhelaba ver a Timoteo y eso implicaba que Timoteo tenía que ir hasta la prisión y podían capturarlo, encerrarlo o torturarlo, mire. ¿Cómo se sentiría usted que estuviéramos en esa época? No, yo voy, yo soy valiente, ¿seguro? Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, mire. ¿Sí? Dice un dicho por ahí que si usted está fuera de la corrida de toros, cualquiera es valiente, mire. Pero cuando los toros están enfrente, ahí es donde empiezan a temblar las rodillas, mire. Ese era el contexto, mire. Hoy en día, mis hermanos, no pasa de un insulto, no pasa de un desprecio. Ahorita que mis hermanos estuvieron predicando en el Titán, ¿los quisieron matar? No. De pronto alguien por ahí puede insultar, ¿no? Recuerdo una vez con Eddie que estábamos predicando en este parque, no sé si Eddie se acuerde, y había un muchacho, creo que era, no sé si era ateo, y dijo unas malas palabras cuando le predicamos. No, es que Dios dejó que mi papá muriera y es un ni sé qué, ni sé cuándo. Insultó. No pasa de eso. Que nos lleguen a golpear en este contexto, pues no sé, de pronto, no sé. Pero mire, ¿cuál era el contexto de Timoteo? En la época de Timoteo. Los cristianos podían ser torturados y asesinados, no solo ellos, también sus familias. También sus familias. Sus hijos, sus seres queridos. Mire, estaba investigando un poco, de acuerdo a historiadores como Tácito, Suetonio y Eusebio, las torturas eran terribles para los cristianos a manos de este hombre tan malvado llamado Nerón. Mire, algunos fueron cubiertos de pieles de animales y devorados por perros. Así los torturaban, los mataban. Otros fueron crucificados y esa no era una tortura leve, era una tortura lenta y dolorosa. Si no, recordemos a nuestro Señor en la cruz del Calvario. Una tortura terrible, una muerte terrible. Otros fueron quemados vivos como antorchas humanas para alumbrar los jardines de Nerón. Ahí quemándose vivos. Si a veces usted se quema medio el dedo en la estufa y está chillando, imagínese que nos quememos totalmente. Debe ser una cosa horrible. Otros eran arrojados a las fieras en circos y anfiteatros, degollados y decapitados. Otros torturados con hierros candentes o con golpes hasta la muerte. Había una tortura que utilizaban los griegos que era el toro. Yo no recuerdo cómo era el nombre común. Era un toro que lo abrían, metían a la persona ahí, cerraban ese toro metálico y lo empezaban a calentar por fuera. La persona se freía en vida dentro de ese toro. Esas eran las torturas. Ahora dígame, ¿Timoteo tenía temor a algo?
Claro. Morir así no creo que sea... Sí, uno confía en el Señor y todo, pero uno es humano, débil. Esas eran las torturas. O investigue las torturas tan crueles e inhumanas que efectuaban en la Edad Media, en la época del oscurantismo a los cristianos. Hay un museo en Inglaterra, creo que en Francia, donde están todos esos aparatos de tortura que utilizaron en la Inquisición, en la Edad Media. Cosas horribles. Había uno que llamaba la Dama de Hierro, donde también lo metían como en un sarcófago y empezaban a calentarlo. O sea, cosas horribles. Había una tortura donde le quitaban la piel en vida. O sea, eso pasaban los cristianos. Eso sufrían mis hermanos. Esas torturas podían amedrentar a cualquiera. Y en su afán de no experimentarlas, algunos podían negar su fe. No, yo no soy cristiano, yo no conozco. ¿Podemos juzgar a esos creyentes, mis hermanos? Creo que no. Muchos que se dicen cristianos hoy en día, solo porque el mejor amigo los va a dejar, niegan a Cristo. O porque la novia les va a terminar, ay no, ya no voy a esa iglesia, pero no me dejes, ya no voy a esa iglesia. Dígame si usted amar a Cristo. Niegan al Señor por cualquier cosa, mire. ¿Qué tal una tortura? Ni sacándole las uñas, creo que. En ese mismo contexto, debido a la persecución, aún Timoteo podía negar que conocía a Pablo, mire. Como Pedro, ¿se acuerda? Pedro negó que conocía al Señor. ¿Cuántas veces? 3. Con una señora ahí que llegó a preguntarle y no, yo no lo conozco. No, maldita sea, yo no lo conozco, dijo. Imagínese. Negó a Jesús. Por ello Pablo le dice, no te avergüences nunca, Timoteo, ni de dar testimonio del Señor Jesús, ni de mí. Le dice, mire. Hermanos, avergüénzate del pecado. Avergüénzate de la maldad que hay en este mundo, de este sistema perverso. Ideologías de género, aborto, de eso avergoncémonos. De eso, del pecado, de este mundo corrompido. De los que blasfeman de Dios, de los que niegan a Jesús, de esos avergoncémonos. Pero jamás del Señor Jesús Evangelio. Jamás. Jamás de su iglesia, mire. Ahora viene diciembre, mire, las épocas familiares. Y mucha gente niega al Señor en esas épocas. No, es que me toca hacer esto porque mi familia, es que me tocó hacer lo otro. Ahí es cuando más debemos dar testimonio, que nuestra vida es distinta, que el Señor nos ha transformado, que tenemos esperanza, que tenemos vida eterna, mis hermanos. Avergoncémonos del pecado, pero si nos avergonzamos del Señor, vamos a quedar mal con el Señor. Vamos a quedar mal con el Señor por quedar bien con personas que no darían ni un centavo por ti, cuando el Señor Jesús ha dado todo en la cruz del Calvario, hasta su última gota de sangre. Y a veces por quedar bien con el jefe, ay no, es que él es mi jefe y debo quedar bien, me dijo que mienta, voy a mentir porque es mi jefe. Por quedar bien con el jefe, mire. No nos avergoncemos, mis hermanos, hasta su última gota de sangre. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Esas eran las torturas, mis hermanos, en la época de Timoteo. Y uno entiende el contexto. ¿Por qué Pablo tiene que animarlo a Timoteo? Tranquilo, Timoteo, no te avergüences. Que el temor no te paralice. Levántate, Timoteo. Marcos 8:38. Dice el Señor Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, por seguir a Cristo recibiremos desprecio, olvido, insulto, calumnias. Posiblemente sí, pero el Señor Jesús vale eso y más. El Señor Jesús vale eso y más. Pablo dice, ni de mí, preso suyo. Como aprendíamos también, Pablo, ¿cómo estaba? Prisionero a causa de la predicación del Evangelio.
Por ello, la vida y la libertad de Timoteo estarían expuestas a cierto peligro si confesaba que conocía a Pablo. Si confesaba que conocía a Pablo. Pero sabemos, mis hermanos, que eso a Timoteo no le importaba, porque primero amaba a Cristo con todo su corazón y amaba a Pablo, su mejor amigo, su mentor. ¿Cómo iba a negarlo? Mire. Así como otro hombre que vamos a conocer en estos versos. ¿Sabe cómo se llamaba? Onesíforo. Onesíforo. ¿Tiene tilde? ¿Onesíforo? Bueno, ese nombre está como raro, ¿no? Onesíforo. Este hombre, mire, ahorita vamos a ver un pantallazo, pero más adelante va a hablar un poco más de él, mire. Amaba a Pablo. Segunda de Timoteo 1, 16 al 17, un adelantico. Segunda de Timoteo 1, 16 al 17. Entonces quedamos que era Onesíforo, ¿no? Listo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, mire. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Cuando estudiamos la época de la gran tribulación, que la iglesia no va a estar, eso lo sabemos, va a haber el juicio de las naciones, ¿se acuerda? El juicio de las naciones, y dirá a los de la derecha, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, y dirá a los de su izquierda, ¿sí? ¿Quiénes son? Ya lo han de haber aprendido con Dubán, ¿cierto? ¿Ya lo aprendieron? Ah, ¿sí? Porque cuando a veces lo aplicamos que para ir a visitar los de la cárcel, no, hay que visitar, sí, predicarles, pero no aplica. Esa gente no le importó ir a visitar a los santos y llevarles comida, ropa, a pesar de que lo podían capturarlos, torturarlos y matarlos, mire. ¿Se imagina si hoy estuviéramos viviendo eso? Sería una decisión, mire. Pero eso hizo este hombre, mire. Pablo dice, sigue dando testimonio de tu fe, Timoteo, y del Señor Jesús, de lo que te he enseñado, que no te dé miedo a la persecución, que no te dé miedo a la tortura, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio, mis hermanos, no el que le venden en otras iglesias, que ven a Cristo y vas a vivir felizmente la vida. Es un falso evangelio. ¿Tenemos felicidad en Cristo? Claro, gozo tenemos. Gozo. Pero hay que sufrir por Cristo. Hay una generación de cristianos hoy en día que yo los llamo los cristianos de chocolate, mire. Inclusive tengo una prédica de hace años que la di, cristianos de chocolate, mire. ¿Sí? ¿Cuáles son los cristianos de chocolate? Los que se derriten por cualquier cosa. Usted ponga chocolate al sol y ¿qué pasa? Se derrite. Guárdelo en el bolsillo, se derrite. Son esos que se derriten por cualquier cosa, mire. Y muchos se alejan de la iglesia y peor aún de Cristo, mire. Cristianos de chocolate, que no me saludaron, que no me visitaron, que me miraron feo, que me hicieron esto, aquello, que Dios no contestó mis oraciones y se derriten por cualquier cosa. Y como le digo, algunos hasta se alejan de la iglesia y peor aún de Cristo. ¿Qué tal si viniera la persecución fuerte y la tortura, mis hermanos, a este país? ¿Qué pasaría? ¿Será que las iglesias se llenan o se vacían? Esperemos que esta no. Por eso le recomiendo un libro, ¿no? Que yo se los he recomendado antes, llama Asesinato de Cristianos, mire. Ese libro narra testimonios de personas, sobre todo musulmanes, que creyeron en Cristo, y aún su propia familia los degolló en público por haber creído en Cristo. Es fuerte ese libro, mire. Es fuerte. Asesinatos de cristianos. O hay otro que llama Torturado por Cristo, mire. Testimonios que retratan vivamente lo que es sufrir por Cristo. Lo que es sufrir por Cristo, mire. Pero esta generación de cristianos es débil, mis hermanos, es de cristal, como dicen por ahí. No hay convicciones, no se congregan, son inconstantes,
se ofenden por cualquier cosa, no meditan en la palabra, no oran, se avergüenzan del evangelio. ¿Cómo nos encontrará el Señor, mis hermanos, cuando venga? ¿Cómo nos encontrará? Eso preguntémonos. El apóstol Pablo no dice, estoy preso por los romanos o estoy preso por Nerón, sino por Cristo, por predicar el evangelio. ¿Y eso a qué nos llama? Participar de las aflicciones por el evangelio. ¿Que debemos sacrificar falsos amigos? ¿Que debemos sacrificar falsas relaciones? ¿Que debemos sacrificar comodidades? Hay que hacerlo. Porque el Señor lo vale, mire. Porque el Señor lo vale. La frase se entiende mejor de esta manera. Comparte el sufrimiento con Cristo y con Pablo. Porque saben que, mis hermanos, sufrir por Cristo es el honor más grande que puede tener un hombre en esta vida. Ese es el honor más grande. En esta vida, mire. Hechos 5, 40 al 41. Hechos 5, 40 al 41. Ya estudiamos esta carta de Hechos, mire. Si usted es nuevo, también puede buscar todas estas enseñanzas en la página de la iglesia y escucharse todo Hechos, versículo por versículo, mire. Hechos 5, 40 al 41. Recuerden quiénes estaban ahí, ¿no? Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y los capturaron. Hechos 5, 40 al 41. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, y un azote no era una cosa sencillita, ¿no? Un azote era una cosa que le dejaba la espalda destrozada, mire. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ay, no, pues tóquenos a la casa. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Ay, Señor, pero yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me azotan, Señor? Soy tu hijo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, les digo, la generación de hoy es débil. Esperemos que nosotros no estemos en esa generación. Por todo se ofende y por todo la gente ya quiere irse. No, es que yo me voy de esta iglesia, aquí no hay amor, es que miren. Lo mismo de siempre, mis hermanos. En vez de estar dando frutos, muchos todavía siguen siendo una carga, miren. En vez de dar frutos, ya empezar a evangelizar, a discipular, a instruir. Ese es el llamado que nos hace el Señor, mis hermanos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Versículo 9, 2 Timoteo 1:9. Pablo le va a empezar a dar las razones a Timoteo. ¿Por qué, Timoteo, no tienes que avergonzarte? ¿Por qué, Timoteo, tienes que padecer? ¿Por qué, Timoteo, tienes que mantenerte firme y valiente? ¿Por qué? Versículo 9. El Señor, quien nos salvó, Dios Padre, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo quería que Timoteo tenga claro lo maravilloso y bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y avergonzarnos de él sería una afrenta a su misericordia y bondad, mire. Le dice, participa de las aflicciones según el poder de Dios, quien ha hecho maravillas en nuestras vidas. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento fue santo. Aquí debemos hacer a un lado esa doctrina calvinista que dice que el Señor llamó a aquellos que había escogido en la eternidad. No. El llamamiento es para todo aquel que cree. Nos salvó. No fuimos nosotros mismos. El Señor nos salvó. La salvación fue realizada por Cristo. Por eso Pablo habla en tiempo pasado, porque la salvación es un hecho consumado por la obra de Cristo. Pero cada persona
con base en el libre albedrío que tiene, debe escoger si seguir a Cristo o rechazarlo, mire. Seguir a Cristo o rechazarlo. Un llamamiento santo, una invitación de Dios, ¿por medio de qué? ¿Qué usó el Señor para llamarnos? El Evangelio. Siempre les he repetido, mis hermanos, a usted no le van a convertir el corazón ni los conciertos cristianos, a menos que estén predicando el Evangelio, ¿no? Ni los libros de superación, el Evangelio. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Evangelio, que proviene de Dios, es santo y separa al creyente solo para Él. Somos del Señor. El llamado, como le digo, puede ser aceptado o puede ser rechazado. El hombre cree o rechaza. Juan 5, 39 al 40, se lo leo rápidamente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor hablando con los judíos. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Para que tengas vida, perdón. No queréis venir a mí. Y mire lo más importante, lo que le dice Pablo. Y es un llamado no conforme a nuestras obras, porque si fuera conforme a nuestras obras, ¿qué merecemos nosotros? El infierno, nada más. Si fuera conforme a nuestras obras, lo único que merecemos es la condenación, mis hermanos. Muerte y castigo eterno. Timoteo, jamás te avergüences del Evangelio, porque es santo y es un regalo que recibiste sin merecerlo. Avergonzarse es menospreciar el gran sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros pecamos y actuamos de manera incorrecta, estamos afrentando al Señor y al Evangelio, porque estamos diciéndole, a mí no me interesa, Señor, lo que tú hiciste, yo quiero seguir en mi pecado. Yo quiero seguir en mi pecado. Me gusta el pecado. Yo quiero seguir ahí. Preguntémonos, ¿será creyente esa persona? Mire. Nunca te avergüences, Timoteo. No nos avergoncemos jamás, mis hermanos, del Evangelio. Porque es menospreciar el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Menospreciarlo. Mira lo que dice Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habido siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron. Aquí no habla de perder la salvación, habla que no descuidemos nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, no la descuidemos, podemos deslizarnos, podemos apagar al Espíritu Santo, podemos contristarlo. Eso es lo que dice el autor a los Hebreos, mire. Es necesario, dice, que atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído. Con diligencia. Sigamos, 2 Timoteo 1:10. Dice Pablo, esa salvación tan grande, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice Pablo, esa salvación ha sido manifestada. La aparición de nuestro Señor Jesucristo manifestó, reveló, sacó a la luz el Evangelio y la inmortalidad. Aquí la palabra aparición en el original es la palabra epifanía. Y habla de la primera venida del Señor Jesús, mire. Donde quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Han pasado más de 2000 años y el Evangelio sigue vivo, transformando vidas, mostrando la inmortalidad en Cristo Jesús. Y ese quitó significa abolió o dejó inservible. Por eso, mis hermanos, la muerte física todavía a nosotros nos, ¿cómo se dice? O sea, tiene parte con nosotros, porque morimos. Pero nosotros ya tenemos una inmortalidad, una eternidad, mire, con el Señor. Ya no es una amenaza, ya no es un enemigo para nosotros. Y eso es lo que les dice Pablo a los Corintios, mire. Primera de Corintios 15, 54 al 55. Yo les decía a mis hermanos de Berea, tenemos una esperanza nosotros. Ya no estamos sin esperanza como los del mundo, que cuando muere alguien, ahí acaba todo. Pero para nosotros la esperanza es que vamos a ir a la eternidad con el Señor y vamos a ver a nuestros seres queridos que también confiaron en Cristo. Es una gran esperanza. Dice Pablo, primera a los Corintios 15, 54 al 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe de qué les habla? Del arrebatamiento. De ese momento cuando seamos transformados, cuando tendremos un cuerpo glorificado, como aprendíamos con mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. El dolor terminará, la enfermedad se acabará, la tristeza se irá. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Tristemente a veces no lo creemos. Lo creemos aquí, pero necesita bajar aquí para que tengamos gozo. Mire, en el Antiguo Testamento la salvación, ¿qué era? ¿Qué era? Una sombra. Dice Primera de Corintios, Hebreos 11, que ellos lo miraban de lejos, pero no lo lograron alcanzar. La salvación era una sombra, mire. Pero en Cristo la gracia se hizo carne y hueso cuando Él se encarnó. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hay esperanza en Cristo, mis hermanos. Por ello, cualquier sufrimiento vale la pena. Porque hay un rayo de luz en medio de la persecución de los cristianos. Porque Jesús ha vencido la muerte. No sé si fue el pasado domingo que Eddie nos hablaba de estos creyentes que están siendo asesinados, mire. ¿Cómo están ellos? Sus familias. Debe ser un dolor fuerte, ¿no? Pero hay esperanza en Cristo. Sufrir por Cristo vale la pena. Porque Jesús ya venció la muerte. Y sabemos que la vida no termina en el sepulcro, porque hay una resurrección, una gloria futura. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Esperanza, mis hermanos. En el mundo existen filosofías que buscan entender si hay vida después de la muerte. Y sacan películas, y sacan libros, pero la palabra de Dios es la única que muestra la realidad de la inmortalidad y de la vida después de la muerte. Tenemos la verdad, mis hermanos. Tenemos la verdad. Que el mundo no la crea es otra cosa, pero tenemos la verdad. Vamos a la recta final. Segunda de Timoteo 1:11. Pablo viene hilando cada vez más delgado. Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Ese Evangelio que fue manifestado por el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 11, del cual, de ese Evangelio,
yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo va a dar otra razón por qué no avergonzarse del evangelio. Porque contiene un mensaje de buenas nuevas que debía ser proclamado y enseñado. Y por eso él había sido enviado, mire. Él estaba dispuesto a sufrir, y no solamente a sufrir, a morir por ese glorioso evangelio, mire, si era necesario. Dispuesto a todo. Aquí Pablo enfatiza algo importante, mire, él no se autoproclamó, sino fue puesto ¿por quién? Por Dios. La palabra predicador viene de una palabrita que se llama heraldo. Heraldo. Yo tenía un primo que se llamaba Heraldo, mire, que lo mataron. Sí, pues no sabía en esa época lo que significaba, ¿no? Heraldo, mire. A él lo mataron hace bastante tiempo. Heraldo oficial significa un mensajero que proclama un mensaje públicamente, un mensaje de parte del rey, del soberano. Un mensaje, mire, algo del rey, no de su propia opinión. Y en el ámbito general, mis hermanos, todos los creyentes somos predicadores. En medio de nuestra familia, en medio de nuestros compañeros, en medio de las personas, predicamos un mensaje de parte de nuestro rey, que debe ser predicado como él lo dejó en su palabra. Fiel, un mensaje fiel. También Pablo dice, soy un apóstol, un llamado específico para Pablo, un enviado. Ya queda claro que hoy no hay apóstoles, ¿no? Si usted se cree apóstol, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no hay apóstoles. Ya lo hemos dejado claro en todas las prédicas, mire. Un maestro, dice Pablo, del original didáscalos, un instructor, un formador, alguien que explica y transmite el conocimiento de la palabra de Dios de manera comprensible. Este ministerio también fue dado a Pablo, mire, para profundizar en las verdades del evangelio clara y fielmente. A diferencia del falso maestro que tuerce la palabra para su propia conveniencia, mire. Aquí vemos tres dimensiones del llamado de Pablo, del ministerio de Pablo. Predicador, proclamar el evangelio con valentía. Apóstol, ser enviado con autoridad y con una misión clara. Y maestro, sentar el fundamento de la doctrina para edificar la iglesia. Tremendo, ¿no? Ese llamado, mire. Tremendo ese llamado. Por eso Pablo tenía todos los ministerios, mire. Apóstol, pastor y maestro. Evangelista. Nosotros no somos llamados a ser apóstoles. Somos llamados a ser testigos, a enseñar la Biblia. A enseñar la Biblia, mis hermanos. Pero para enseñarla, ¿qué debemos hacer primero? Conocerla. Si usted no conoce la Biblia, ¿qué va a enseñar? Debemos conocerla. Versículo 12, 2 Timoteo 1:12. Dice Pablo, yo soy un predicador, un apóstol, un maestro, tengo un llamado, fui enviado, Timoteo. Y dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué está padeciendo Pablo? Cárcel, desprecio. No crean que Pablo en la cárcel lo tenían como el niño bonito, ¿no? Lo despreciaban, porque era un cristiano. Nerón hizo que los cristianos fueran despreciados como perros, que no valían nada, porque regó el cuento de que habían quemado Roma. Entonces, claro, la gente no los quería. Pablo estaba padeciendo, mire. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, por ese evangelio maravilloso padezco, sufro, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he confiado. Y estoy seguro que Él puede guardar hasta ese día todo lo que he puesto en sus manos. Mire. Eso me recuerda a un hermoso himno. ¿Se acuerda cómo dice? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Mire.
Qué hermoso, ¿no? Isaías 49:23. Isaías 49:23. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos y sus reinas sus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Mi hermano está esperando en el Señor, no se avergüence, porque Él cumple sus promesas. Es poderoso para salvarnos. ¿Sabe por qué Pablo no se avergonzaba de Cristo? Porque él tenía una relación personal, un conocimiento íntimo del Señor. Eran amigos, estaban cerca. El cristiano cuando se aleja del Señor es cuando más miedo le tiene al futuro y a los problemas y a las pruebas. Porque no saben qué creen. ¿Será que el Señor me va a ayudar? ¿Será que es algo de esta? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pablo tenía un conocimiento íntimo y seguro en Cristo, una certeza inamovible. Él sabía a quién había entregado su vida, alma, ministerio, al único que podía guardarla como un tesoro para aquel día. Mire esta palabra depósito, viene de parateque, significa algo confiado a otro para ser guardado con seguridad, encomendar o confiar. Imagínese Eddie, que le diga al hermano Manuel, hermano, tengo 30 millones, démelos guardando. ¿Usted confiaría en que se los va a guardar fielmente? No confía en mi hermano. Pues lógicamente uno dice, es mi hermano en la fe, no me los va a guardar. No, hermanito, me los gasté. Nosotros estamos confiados que el Señor guarda ese depósito, mire. ¿Sí? Confiados. A veces aparecen esas entidades bancarias que usted ni las conoce. Usted mete su plata ahí, pero en todo momento está preocupado. Ay, mi plata, ¿será que está bien? ¿Será que eso va a quebrar? ¿Será algo? Preocupado. En Cristo no, mire. Depósito. ¿Qué significa depósito? En este contexto es lo que Pablo le ha confiado a Jesús, a Dios. Su alma, su vida, su salvación, su recompensa eterna está en las manos del Señor y es fiel para guardarla. Es fiel para guardarla, mire. Y el contexto es, a pesar de que Pablo está enfrentando encarcelación y la muerte, sigue confiando en que el Señor es fiel para guardar ese depósito que le ha entregado en sus manos. Porque Dios es digno de confianza para guardar todo lo que hemos entregado, mis hermanos. Nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia está en sus manos. Nuestro destino eterno, porque todas sus promesas se cumplirán. Se han cumplido y se cumplirán. Yo le decía a mis hermanos arriba, ¿qué tal mañana llegue el arrebatamiento? O llegue en un mes o en 10 años. No importa. Lo importante es que el Señor va a cumplir porque lo dijo en su palabra. Y confiamos en eso. Confiamos. Pero esta palabra, mis hermanos, tiene doble responsabilidad. Porque usted le ha confiado a Dios algo. Pero déjeme decirle que Dios también nos ha confiado a nosotros algo. Y la pregunta sería, ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha confiado? ¿Qué nos ha confiado el Señor, mis hermanos? El Evangelio, su palabra, para que la transmitamos fielmente. No es lo que yo pienso, es lo que el Señor dice. Nos ha confiado una familia. A los que somos casados nos ha confiado una esposa, unos hijos. Nos ha confiado una congregación, no solo a los líderes, a todos nosotros. Todo eso nos ha confiado. ¿No le da miedo a veces que le va a entregar al Señor un día? Todo nos ha confiado, mire. Por eso le dice, oh Timoteo, en 1 Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Termino con esto, mis hermanos. Mire, hoy los voy a dejar ir más rápido, mire.
Qué bendición, dice, ¿no? Nuestra alma está segura en Cristo para la eternidad. La pregunta sería, ¿lo que Dios nos encomendó está seguro? ¿Lo está guardando bien, mi hermano? ¿Estamos cumpliendo con esos hijos y con esa familia que nos encomendó, enseñándoles la palabra y discipulándolos? ¿Estamos cumpliendo con nuestra parte en medio de la iglesia? ¿Estamos, como aprendíamos en la mañana, no siendo visitantes, sino habitando en medio de la iglesia? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de congregarnos, de servir, de ser constantes, de enseñar la palabra, de vivir la palabra? ¿Estamos cumpliendo con eso? Preguntémonos, mis hermanos, si estamos haciéndolo. Que el Señor nos ayude. Oremos.